Clara, you dare bring these children here? They have as much right as any. They are welcome at Para Montfort cuando House. doña Clara Ascom cruzó el gran salón de Montfort con 6 niños riendo detrás de ella, la estancia ya estaba escandalizada antes de que pronunciara una sola palabra. Los niños no eran suyos, no todos al menos. 2 pertenecían a haciendas vecinas. Uno era el hijo pelirrojo de la viuda de un corregidor. Otra era la menor de un mercader de puerto, invitada solo porque todavía cojeaba desde las fiebres del invierno, y Clara sostenía que la cojera jamás debía costarle a un niño una tarde de verano. Una era Eloísa Montfort, heredera del duque de Montfort y, hasta hacía poco, la criatura más sola de 3 condados. La última, pegada con fidelidad obstinada al borde de la falda de Clara, era una huérfana del refugio parroquial, a la que una tía indignada había recordado ya 2 veces que no pertenecía a jardines ducales. Clara se detuvo ante la mesa larga donde las damas del Comité de Socorro de Santa Brígida habían dispuesto sus tazas de porcelana, sus listas de beneficencia y sus expresiones de alarma social. Detrás de ella, los niños fueron callándose poco a poco. Al otro lado del césped, bajo la sombra del paseo de cedros, don Julián Montfort, duque de Montfort, acababa de salir de una conversación con 2 administradores y estaba contemplando la escena con la inmovilidad grave de un hombre que sabe que está a punto de ocurrir algo irreversible. Doña Honoria Vane fue la primera en ponerse en pie. Era la cuñada viuda del duque, rica en relaciones, severa de perfil y devota de la creencia de que el rango existe sobre todo para mantener a las personas a la distancia adecuada. Llevaba meses soportando el creciente lugar de Clara dentro de la casa con la sonrisa fija de una mujer que espera que la providencia corrija un error. Aquel día, al parecer, la providencia había llegado en forma de zapatos de huérfana sobre césped ducal. «Lady Clara», dijo Honoria, con cada sílaba pulida como una hoja. «Parece que habéis confundido una finca privada con un paseo público». Clara mantuvo una mano ligera sobre el hombro de Eloísa. «No», respondió. «He confundido la bondad con algo que aún era seguro practicar a plena luz». Varias damas se removieron en sus asientos. La sonrisa de Honoria se afiló. «Estos jardines se han abierto para el té de suscripción del comité, no para niños de la calle». La niña de la cinta azul es hija de la señora Harbury, cuyo difunto esposo sostuvo vuestro último llamamiento para reparar el tejado de la parroquia, dijo Clara. El niño a su lado lee mejor que la mitad de los hombres que administran cuentas benéficas. Y la pequeña que me toma la mano no tiene madre que la traiga a un jardín así, lo cual me pareció una razón miserable para negarle las rosas. La mirada de Honoria cayó sobre la huérfana como escarcha sobre cristal. Y quizá, dijo, esa clase de blandura explica por qué Eloísa prefiere ahora el ruido a la disciplina. Era el ataque equivocado. Junto a Clara, Eloísa se tensó. A sus 8 años ya había aprendido a ocultar el dolor tras una quietud perfecta. Julián lo vio desde donde estaba. Vio también que Clara no callaba a la niña, no hablaba por encima de ella, no retrocedía hacia la seguridad. En cambio dijo, muy despacio: «Si su señoría desea insultar a la señorita Montfort, puede hacerlo sin usar la caridad como velo». El césped entero quedó mudo. Julián empezó a caminar hacia ellas. Honoria soltó una risa incrédula y suave. «¿Olvidáis quién sois?» «No», dijo Clara. «Lo recuerdo exactamente. Soy la mujer que esta casa contrató para enseñar a una niña las letras, el francés y los modales. Nadie me dijo que además debía enseñarle que el afecto es vulgar, la alegría es desorden y la compasión solo puede concederse a quienes tengan linaje bastante para volverla decorativa». Para entonces Julián había llegado hasta la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia él. Durante un instante suspendido, toda la reunión de verano aguardó para ver si el duque protegería a la familia de su esposa muerta,
a su orden social, al orgullo de su cuñada, o a la compañera empobrecida que, en silencio, había puesto la casa patas arriba. Él miró primero a Eloísa, luego a la pequeña mano de la huérfana aferrada a la de Clara, después a Honoria. «No permitiré», dijo, con el tono medido que años antes había aterrorizado a criados y administradores hasta la perfección, «que se hable de mi hija como si la alegría fuera un defecto». El color de Honoria cambió. «Y cualquier niño recibido por Lady Clara será recibido también por mí». El sonido que recorrió el jardín no fue fuerte, fue peor. El jadeo contenido de un condado entero viendo cómo el rango cambiaba públicamente de peso. Julián no tendió la mano ni a Honoria ni a las listas del comité, sino a la huérfana más pequeña, de zapatos gastados. «Señorita Turner», dijo, porque Clara le había enseñado a aprender nombres. «¿Me haríais el honor de mostrarme qué rosas han sido consideradas indignas de atención ducal?» La niña parpadeó y al fin le puso la mano en la suya. Ese fue el momento en que medio condado comprendió que Lady Clara Ashcombe terminaría siendo duquesa de Montfort o arruinaría a varias personas importantes mientras lo intentaba. Meses antes, cuando Clara llegó por primera vez a Montfort, nadie habría creído posible una escena semejante. Llegó no como invitada, sino como necesidad vestida de buena crianza. Ashcombe Hall, la casa en la que había nacido, ya no pertenecía a su familia en ningún sentido que importara de verdad. Su padre, el conde de Ashcombe, había muerto dejando una biblioteca hermosa, una confianza fatal en el administrador equivocado y deudas alimentadas durante años por un primo que prefería la herencia a la paciencia. El hermano mayor de Clara, noble allí donde el mundo exigía astucia, había perdido la última disputa legal sobre derechos de monte y había caído enfermo antes de poder sostener otra ofensiva. Su madre gobernaba la ruina con el orgullo rígido de una mujer que preferiría morirse de hambre con elegancia antes que pedir ayuda con honestidad. Clara, a sus 24 años, poseía un nombre noble, una educación útil y ninguna fortuna capaz de impedir que la casa se vendiera sala por sala. Así que, cuando la duquesa viuda de Montfort hizo llegar discretamente la noticia de que su hijo necesitaba una compañera refinada y residente para su hija, Clara aceptó. La gente lo llamó un arreglo afortunado. Ella sabía más. La casa de un duque puede salvar a una mujer de la pobreza inmediata. También puede devorarla entera si entra en ella con la postura equivocada. Montfort House se alzaba sobre el río como una pieza de invierno convertida en arquitectura permanente. Fachada de piedra, ventanas altas, tejos recortados, un patio de carruajes tan silencioso que parecía reprender el ruido de los cascos. La finca americana del título había sido en otro tiempo el refugio del duque lejos de temporadas y obligaciones. Tras la muerte de su esposa 2 años antes, víctima de una fiebre tomada durante un parto difícil, se había retirado allí casi por completo, llevando consigo a su hija, su duelo y una devoción por el orden tan severa que media servidumbre se movía como si pidiera perdón por respirar. Clara comprendió la casa antes de haber cruzado el umbral. No era una casa cruel. La crueldad es ruidosa, exige, azota. Montfort era algo más frío y, a su manera, no menos peligroso. Una casa organizada alrededor de una ausencia. Las cortinas se abrían a la misma hora. Las comidas llegaban con precisión militar. Las lecciones de Eloísa se medían por cuartos de hora. Sus paseos estaban trazados, sus muñecas dispuestas intactas en un cuarto demasiado perfecto para jugar. Su risa, si todavía existía, no había sobrevivido al rumor de la servidumbre. Don Julián Montfort recibió a Clara en el estudio occidental, con un cuaderno de copia infantil sobre la mesa y la lluvia del día corriendo en líneas de plata más allá del cristal. No se levantó de inmediato cuando ella entró. Terminó de firmar un papel, dejó secar la tinta y alzó la vista con la expresión de un hombre que se ha enseñado a sí mismo a no ofrecer más calor del que el mundo puede devolverle sin riesgo. No era viejo,
36 años, quizá. Pero el duelo le había tallado la disciplina en cada rasgo. Cabello oscuro peinado hacia atrás sin vanidad. Un rostro vuelto llamativo por la severidad más que por la blandura. Hombros de hombre acostumbrado al mando y una quietud que parecía menos un don natural que un esfuerzo permanente. Sin embargo, lo primero que Clara advirtió en él no fue la frialdad. Fue el agotamiento sostenido en pie por el orgullo. «Lady Clara Ascombe», dijo. «Su Excelencia, mi madre habla muy bien de vuestra educación. Mi madre habla bien de cualquier cualidad con probabilidades de pagar una cuenta de carbón». Por una fracción de segundo, la sorpresa alteró su compostura. Después, inesperadamente, una esquina de la boca se le movió. «La honestidad», dijo, «quizá resulte aquí más útil que el adorno». Clara, que había llegado preparada para la arrogancia, se vio frenada por la ausencia de espectáculo. Él expuso la rutina de Eloísa con la precisión de un tratado. Lenguas, música, caligrafía, escritura, lectura piadosa, ejercicio supervisado, lectura nocturna. Clara escuchó. Era un horario admirable para un pequeño embajador o un contable veterano, menos apropiado para una niña de 8 años que había perdido a su madre, cruzado un océano y sido obligada a llorar con corrección. «¿Y qué es lo que le gusta a la niña?», preguntó cuando él terminó. La pausa de Julián fue mínima pero reveladora. «Es una criatura bien educada». Esa no era mi pregunta. Su mirada se alzó por completo hacia la de ella, fría y examinadora. «¿Está usted aquí para instruirla?» «Sí», dijo Clara. «Y la tarea suele avanzar mejor si una sabe si la niña prefiere caracolas, historias o prender fuego a las cosas». «Mi hija no prende fuego a las cosas». «Entonces al menos hemos resuelto ya un misterio». Eso le ganó la segunda casi sonrisa, aún más rara que la primera. Hizo llamar a Eloísa. Cuando la niña entró, el corazón de Clara se quebró con una fuerza tan silenciosa que tuvo que esconderlo en el acto. Eloísa Montfort era todo quietud y lazos oscuros. Tenía los ojos de su padre y ninguna de sus defensas completas, solo la versión inicial que los niños construyen cuando sospechan que pedir amor se ha vuelto demasiado caro. Estaba erguida, hizo una reverencia perfecta y respondió a las primeras preguntas de Clara como si recitara un manual de infancia aceptable. «¿Te gustan las historias?» «Leo lo que se me manda». «¿Paseas mucho?» «Cuando toca». «¿Tienes un juego favorito?» «Ya no juego». Julián, junto a la chimenea, parecía casi aliviado por una obediencia semejante. Clara sintió un impulso irracional de arrojarle algo a la cabeza. En lugar de eso, preguntó a Eloísa si sabía silbar con cáscaras de bellota. La niña parpadeó. «No». «¡Excelente!», dijo Clara. «Entonces vuestra educación ha sido criminalmente descuidada». Así comenzó todo. No con una gran reforma, sino con cáscaras de bellota, con conejos de tiza dibujados en la pizarra del cuarto de estudio, con una lección de geografía convertida en juego de rutas con cordel y con un ejercicio de francés enseñado como código secreto para nombrar gorriones en la terraza sur. Clara descubrió enseguida que Eloísa no era torpe, como había susurrado una doncella, ni solemne por naturaleza. Estaba hambrienta. Hambrienta de espontaneidad, de contacto, de risa y del derecho a sentir cualquier cosa desordenada delante de adultos que llamaban virtud a la supresión. Así que Clara le dio orden allí donde importaba y libertad allí donde curaba. Conservaron las lecciones. También subían al alto del cedro para reconocer nubes. Hicieron un pequeño teatro de papel para escenas de Plutarco. Llevaban tartaletas de mermelada al mozo de cocina cuando se partió el labio. Clara permitió a Eloísa formular preguntas prohibidas al anochecer. ¿Sufrió mamá? ¿Por qué papá no dice nunca su nombre? Si me río demasiado,
¿Pensarán que la he olvidado? Clara contestaba con cuidado y jamás con falsedad. No, le dijo una noche, sentadas ambas en el suelo del cuarto de estudio entre estrellas de papel recortadas. A los muertos no se los honra obligando a los vivos a volverse fríos. Julián oyó esa frase desde el corredor, donde la puerta estaba media abierta. Había ido con intención de protestar por el estado desordenado del cuarto. En lugar de eso permaneció quieto, escondido en la sombra, viendo a su hija reír. Reír de verdad, con ese sonido súbito y claro tan extraño ya bajo su techo que transformó la estancia más completamente de cualquier mueble nuevo. Debería haberlo complacido, y lo complació. Lo que lo turbó fue cuánto. Durante 2 años, después de la muerte de Ana, había organizado la vida como una fortificación contra el derrumbe. En la fiebre había amado a su esposa inútilmente, de pie junto a su lecho, mientras los médicos medían la desesperanza en cucharadas y oraciones. Había llevado él mismo las mantillas del niño que no sobrevivió a la semana. Había enterrado a 2 personas en una sola estación y descubierto, con el horror propio de los hombres disciplinados, que el duelo no lo había vuelto noble, lo había vuelto controlador. No podía mandar sobre la muerte, así que mandó sobre desayunos, cuentas, tutores, jardines, caballos, silencios. Se dijo que Eloísa necesitaba constancia. En verdad, necesitaba él un mundo donde nada se moviera sin su permiso. Y ahora Lady Clara Ascombe enseñaba a su hija a silbar con bellotas y a formular preguntas peligrosas sobre la alegría. Debería haberla despedido. En cambio empezó a inventar razones para no hacerlo. Al principio aquellas razones fueron prácticas. Eloísa comía mejor. Su caligrafía seguía siendo impecable, irritantemente. Dormía de un tirón más noches. Hablaba a la mesa. Una vez interrumpió una conversación sobre envíos de tabaco para declarar que Cicerón debía de haber sido insoportable en las reuniones y luego se quedó petrificada por su propia audacia hasta que Julián, contra toda costumbre, preguntó qué encontraba exactamente insoportable en los oradores romanos. «Demasiados discursos», dijo Eloísa. «Una objeción republicana excelente», murmuró Clara. Julián no debería haber reparado en la rapidez con que ella bajó los ojos para esconder la diversión. Lo hizo. Lo que también advirtió, porque lo advertía todo dentro de las paredes de cuya carga se creía responsable, fue que la influencia de Clara se extendía más allá del cuarto de estudio con una indecencia callada. Las cocinas reían más. La viuda del jardinero encontraba vales de carbón sin saber jamás que provenían de Clara. 2 doncellas antes castigadas por charlar durante el remiendo fueron destinadas a otra tarea en vez de ser despedidas después de que Clara señalara que las mujeres cosen más recto cuando no están aterradas. Un mozo de cuadras aprendió suficientes letras con tarjetas de estudio descartadas de Eloísa como para firmar su propio nombre en los recibos del salario en vez de marcar una cruz. Nunca pedía permiso para restaurar la humanidad. Obraba como si la humanidad fuera la condición natural y cualquier casa organizada contra ella debiera sentir cierta vergüenza. La admiración de Julián empezó ahí, en la irritación. La primera disputa verdadera llegó por barro. Una tormenta había convertido el camino este en charcos y arcilla brillante. Eloísa, bajo supervisión de Clara, pasó 1 hora lanzando barquitas de corteza por las corrientes de lluvia como una almirante embriagada de rebelión. Regresaron con los tobillos empapados, las mejillas encendidas, las faldas llenas de barro y ambas sonriendo con una inocencia casi delictiva que habría sido cómica de no haber estado Julián tan inmediatamente furioso. ¿La habéis sacado con este tiempo? Clara quitó el sombrero mojado de Eloísa con calma práctica. Sí, ha descubierto corriente, equilibrio y los límites de la corteza como material naval. Podría haber caído enferma.
También podría haber recordado que está viva. Las palabras dieron demasiado cerca de la verdad. Eloísa, al sentir tormenta en las voces de los mayores, se quedó quieta. Julián lo vio, y aquello empeoró su cólera porque se lo devolvió a sí mismo. La señorita Montfort necesita estructura, dijo. Necesita infancia. Necesita protección. ¿De la lluvia? La voz de Clara se endureció. ¿O de sentir demasiado bajo vuestro propio techo? Durante un segundo cargado pareció que iba a despedirla allí mismo. Entonces Eloísa dijo, muy bajo: «Papá, no me ha molestado el barro». Todo se detuvo. Julián cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la ira no había desaparecido. Solo estaba bajo llave. «Subidla arriba», dijo a Clara. «Que se cambie. Luego hablaremos». Hablaron en la biblioteca después de la cena. Clara entró esperando una censura formal. Estaba preparada para eso. Para lo que no estaba preparada era para encontrar a Julián junto al fuego con unos zapatos infantiles embarrados en las manos, como si fueran prueba en un proceso que no supiera cómo juzgar. Cuando Ana vivía, dijo sin preámbulo, dejaba que Eloísa corriera bajo la lluvia. Decía que el agua enseñaba el valor mejor que los sermones. Clara aguardó. Él miró los zapatitos. Después de su muerte, Eloísa pasó 3 noches tosiendo en una sola semana. Me quedé a su lado imaginando otra tumba. Desde entonces prefiero el tiempo seco. Ahí estaba. No frialdad. Terror vuelto respetable. La cólera de Clara se suavizó, aunque no en sumisión. «Podéis preferirlo», dijo con delicadeza. «Pero no podéis pedir a una niña que llore con orden perfecto solo porque el desorden os asustó una vez». Él alzó los ojos hacia ella. «Habláis como si conocierais los hábitos del duelo. Mi padre murió cuando yo todavía creía que a los hombres mayores no se los podía engañar si poseían bastantes libros», dijo Clara. «Mi hermano lucha a la vez con la enfermedad y con la humillación. Mi madre cuenta cucharas de plata por las noches para evitar contar pérdidas. Sé algo de las casas que se vuelven silenciosas por la razón equivocada». Él dejó los zapatos a un lado. «¿Y aún así, os reís?» «Sí». «¿Cómo?» Clara pensó en el cuarto oeste de Ashcombe antes de que se rajaran las ventanas, en su padre leyendo mal griego en voz alta, en veranos anteriores a que la deuda adquiriera modales y se sentara a cada mesa. «Por testarudez», dijo. «Y porque la pena es codiciosa. Si se le da todo, aprende a esperarse la casa entera». Esa fue la primera vez que Julián la vio de verdad, no como empleada de buen nacimiento y circunstancias disminuidas, no como una intrusión alegre en habitaciones disciplinadas, sino como una mujer que había sobrevivido al deterioro sin hacer de la amargura su estilo. Comprendió entonces que la calidez de Clara no era inocencia, era una conquista. Después de eso, la cercanía se volvió inevitable. No apresurada, no fácil, pero inevitable. A veces paseaban después de las lecciones de Eloísa, discutiendo libros con el pretexto de inspeccionar el huerto. Clara sostenía que los griegos entendían el orgullo mejor que los romanos entendían la misericordia. Julián, para su propia sorpresa, comenzó a provocar aquellos debates a propósito solo por ver la vida animarle la cara. Ella no era silenciosa en el modo que la sociedad considera propio de una dama. Era musical, reactiva, secamente divertida, rápida para imitar clérigos pomposos y magistrados engreídos con una energía casi democrática. Era capaz de dirigir a una niña, a un perro herido y a una mesa de parientes condescendientes mediante 3 formas distintas de inteligencia antes del mediodía. Había conocido mujeres hermosas. La belleza, en su mundo, llegaba a menudo barnizada de estrategia. Clara era más hermosa por ser inordenada desde el centro. No era descuidada,
La pobreza la había afilado demasiado para eso, pero estaba viva desde el alma hacia afuera. Eso lo asustó más que cualquier coqueta hábil. El condado lo advirtió antes de que ninguno de los dos confesara nada. Lo advirtió porque Eloísa empezó a tomar el brazo de su padre en vez de caminar medio paso detrás de él con compostura. Porque el duque se rió una vez en la cena y 3 criados estuvieron a punto de dejar caer una fuente. Porque Lady Clara Ascombe, oficialmente compañera, se sentaba junto a la niña en veladas de música mientras el duque permanecía cerca escuchando, como si el destino del reino dependiera de una nota equivocada. Porque cuando Clara tuvo unas fiebres de 2 días y guardó aposento, Julián canceló una cacería, revisó él mismo los polvos del médico y estuvo a punto de morder una cuchara de plata de pura impaciencia. El rumor llegó vestido de preocupación. Un duque. Una hija de conde empobrecida. Una mujer bajo su techo. Una niña ya unida a ella. Un viudo demasiado poco viudo para algunos gustos y demasiado casto para otros. El enlace resultaba imposible precisamente porque tenía sentido emocional, allí donde la aritmética social exigía algo más limpio. Honoria Vane vio el peligro de inmediato. Cuñada viuda de la difunta duquesa, se había instalado en Montfort tras la fiebre bajo el noble estandarte de ayudar con Eloísa. En verdad se consideraba guardiana de la memoria de la muerta, reguladora del tono de la casa y arquitecta posible de un segundo matrimonio más adecuado entre Julián y su sobrina, la señorita Cecilia Bale. Cecilia tenía cabello rubio, modales pulidos y esa clase de dulzura siempre dispuesta a presentar la factura más tarde. Sería, según Honoria, capaz de restaurar la corrección sin perturbar la jerarquía. Clara, en cambio, perturbaba ambas cosas simplemente existiendo, con un encanto imposible de reducir a ambición. Así que Honoria empezó la guerra del modo femenino correcto. Sonriendo. Alabó la utilidad de Clara mientras recordaba a los invitados su dependencia. Hablaba del noble sacrificio de las damas que aceptaban empleo por debajo de su rango, como si Clara tuviera que hacer reverencia diaria ante la humillación por haberse vestido de forma presentable. Animó a Cecilia a pasar mañanas enteras con Eloísa y tardes largas cerca de Julián. Dejó caer preguntas punzantes sobre las deudas de Ascombe en habitaciones donde la compasión pudiera oírlas. Incluso insinuó, una vez, que ciertas mujeres confunden la gratitud con la influencia cuando hombres de título las tratan con bondad. Clara respondió como respondía a casi todas las pequeñas crueldades, negándose a encogerse hasta adquirir la forma esperada. Pero Julián, que antes habría ignorado tales cosas como simple estática social, empezó a advertir cada corte. El momento en que comenzó a amarla llegó antes de que se lo admitiera a sí mismo. Era tarde, y el fuego del cuarto de estudio se había quedado bajo. Eloísa acababa de quedarse dormida sobre un montón de cojines después de llorar por una pesadilla que no quería nombrar. Clara estaba sentada en el suelo, apoyada en el banco corrido, con una mano ligera sobre la manta de la niña, mientras leía a la luz de la vela un libro de viajes. El cabello se le había soltado de las horquillas. Parecía cansada, sin defensas, y más en su sitio en aquella habitación medio desordenada que cualquier duquesa de abolengo en un año entero. Julián se detuvo en la puerta. Ella alzó la vista y sonrió. Suavemente, no con brillo, porque comprendía a la vez a los niños dormidos y a los hombres heridos. Quería la parte en que el barco sobrevive al arrecife. Susurró. ¿Sobrevive? En esta versión. Él entró. El suelo apenas crujió. Lady Clara Ascombe, dijo en el mismo tono bajo. ¿Y si os pidiera que os quedarais? No como compañera, no como caridad, porque esta casa es mejor con vos dentro. Durante un momento ella no se movió. Luego, con una firmeza devastadora, cerró el libro. No debéis pedirme eso. Él sintió la respuesta antes de entenderla. ¿Por qué?
porque si me lo pedís mientras dependo todavía de vuestro techo, la verdad de lo que yo sienta deja de servir. Todos dirán que me quedé por seguridad. Dirán que llevasteis demasiado lejos vuestra bondad con una mujer demasiado pobre para negarse. Dirán que usasteis a vuestra hija para comprarme. La mandíbula de él se tensó. Que lo digan. No. La voz de Clara seguía siendo suave, pero nada en ella cedía. Me queda demasiado poco que sea completamente mío como para entregar mis motivos al cotilleo. Si alguna vez ha de haber algo entre nosotros, tendrá que levantarse donde ninguno de los dos pueda ser confundido ni con benefactor ni con mendiga. Aquel rechazo, precisamente porque preservaba a la vez la dignidad de ambos, lo deshizo por completo. Inclinó la cabeza una vez. Tenéis razón. Ya lo sé. Eso lo hizo reír. Quedo, desarmado, y por primera vez sin defensa alguna. El siguiente golpe llegó desde Ascombe. Su primo, Benedicto Ascombe, llevaba 2 años consolidando el desastre familiar hasta convertirlo en robo permanente. Controlaba los arriendos provisionales de la finca, manipulaba las firmas del hermano enfermo de Clara en semanas de fiebre y pensaba forzar una venta definitiva de los bosques del oeste a un consorcio maderero en cuanto el agotamiento legal hubiera reblandecido la resistencia restante. Al enterarse de que Clara vivía ahora bajo el amparo del duque de Montfort, vio amenaza y oportunidad a la vez. Si lograba desacreditarla, podría anular su testimonio en el pleito familiar. Así que acudió a Montfort House con el disfraz del parentesco. Benedicto no era ruidoso. Eso lo volvía peligroso. Poseía la sonrisa leve de un hombre que usa la razón como arma, la postura de la preocupación familiar y un talento natural para hacer que la depredación suene a necesidad lamentable. «Mi querida Clara», dijo durante el té, delante de Honoria, Cecilia y media audiencia doméstica que había reunido con gran deliberación. «Si tan solo hubierais escrito antes, os habríamos ahorrado la vergüenza del empleo». Clara supo en el acto que había venido a humillarla en público con ropaje de rescate. «No recuerdo haber pedido ser salvada por el hombre que inventarió nuestra plata antes de que mi padre estuviera frío», respondió. Una taza sonó contra su platillo. Benedicto rió con suavidad. «En duelo suele desordenar las culpas». Julián, de pie junto a la ventana, se había vuelto completamente inmóvil. La conversación que siguió desenmascaró más de lo que Benedicto deseaba. Clara lo apretó, con frialdad, con precisión, sobre derechos de monte, cambios de administrador, correspondencia desaparecida y el momento sospechosamente oportuno de ciertos arriendos. Benedicto contestó primero con excesiva suavidad y después con demasiado filo. Para cuando el intercambio terminó, incluso Cecilia tenía la expresión inquieta de una mujer que empieza a sospechar que ha apostado por el tipo equivocado de primo. Cuando él se marchó, Julián formuló una sola pregunta. ¿Cuánta prueba podríais reunir si pusiera a vuestra disposición al mejor abogado de Williamsburg? Clara habría debido sentirse tocada únicamente por la oferta de justicia. En cambio la conmovió la gramática. No si me encargo yo. No si lo destruyo por vos. Si pongo recursos a vuestra disposición. Tanta como sea necesaria, dijo. La campaña para recuperar Ascombe Hall fue el trabajo que los unió más allá de la atracción. Julián hizo venir al señor Elías Ford, un abogado de litigios con rostro de pergamino decepcionado y pasión sincera por los registros de patrimonio mal llevados. Clara redactó declaraciones, recompuso cadenas de cuentas y se carteó en secreto con antiguos arrendatarios, con la viuda del viejo administrador y con un escribiente despedido que tiempo atrás había copiado memorias privadas de Benedicto antes de ser expulsado por poca fiabilidad, lo cual en este caso significaba conciencia. Durante todo el proceso, Julián se mostró cuidadoso con la independencia de Clara, cuidadoso con la cercanía física.
cuidadoso de que su propio deseo no contaminara la libertad que ella le había exigido conservar. Aquel cuidado se volvió una forma de anhelo. Una tarde, después de una jornada de declaraciones, Clara estaba sola en el huerto occidental viendo cómo el crepúsculo se reunía bajo los perales. Julián la encontró allí con el último paquete de Williamsburg en la mano. «Tenemos suficiente para impugnar la transferencia del bosque», dijo. Ella soltó el aire, con todo el cansancio de golpe. «Entonces quizá aún pueda morir en mi propio cuarto de niña y no convertida en nota legal al pie de un primo. No corréis peligro alguno de convertiros en nota al pie de nadie». Ella se volvió hacia él sonriendo a pesar del agotamiento. «Eso suena muchísimo a amenaza ducal». «Lo es». Vaciló apenas. «Clara». Ella oyó el cambio en su propio nombre. Él también. Todo el huerto contuvo el aliento alrededor de ellos. «Estoy intentando», dijo Julián, «conducirme con honor según las reglas que me impusisteis, pero cada día fracaso un poco más». El pulso de ella cambió. «No es una declaración particularmente tranquilizadora». No pretendía serlo. Se acercó, dejando todavía espacio suficiente para que ella pudiera rechazarlo. «Pienso en vos al desayuno», dijo, «en la mesa del administrador, en la capilla, mientras firmo contratos, cuando Eloísa se ríe, cuando un criado sonríe porque vos habéis deshecho alguna vieja necedad que yo debí corregir hace años. Pienso en vos cada vez que esta casa parece menos un monumento y más un lugar donde la gente viva podría merecer quedarse». La garganta de Clara se apretó. Había imaginado muchas confesiones, ninguna tan desnuda. «Pero no vais a pedirme que me quede», dijo. «No». «Bien. No me malinterpretéis», respondió él muy suavemente. «Os estoy obedeciendo. No estoy curado de desear». Eso fue lo más cerca que había estado de tocarla sin tocarla. El primer beso llegó semanas más tarde, después de que ella se ganara el derecho a él. La vista de Ascombe se celebró en una sala larga sobre el archivo del condado, donde el calor se pegaba a los postigos y los hombres utilizaban el procedimiento como si fuera clima. Benedicto llegó pulido y seguro, apoyado por dos comerciantes cuyas fortunas dependían de los montes discutidos. Esperaba sentimentalismo, esperaba el desmayo femenino, esperaba que el título del duque intimidara quizá, pero no esperaba que Clara conociera los registros mejor que su propio procurador. Los conocía. Poco a poco, entre recibos, cartas, cambios de administrador, cuentas de almacén y una nota devastadora que probaba que Benedicto retrasó la presentación de avisos hasta que la fiebre del hermano hizo casi imposible oponerse, fue apareciendo el dibujo completo. No un fraude teatral, algo peor, un robo metódico ejecutado bajo el color de la necesidad familiar. Cuando el señor Ford terminó y Clara se levantó para responder una última pregunta del magistrado, la sala entera había cambiado ya de lado. «¿Por qué?», preguntó el magistrado, «ha perseguido este asunto con tanta fuerza cuando sus circunstancias habrían justificado una dependencia discreta en otra parte?» Todas las miradas se volvieron hacia ella. Clara podría haber respondido con deber, linaje o justicia. Todo era cierto. En cambio dijo: «Porque las casas no son solo piedra e ingresos. Son memoria, trabajo, enterramientos y promesas que la gente hace a los muertos cuando nadie los oye. Mi primo creyó que las circunstancias reducidas me volverían agradecida por cualquier techo y, por tanto, descuidada respecto de lo robado. Confundió la dificultad con la rendición. Después de eso, Benedicto estaba acabado. La resolución no devolvió cada acre perdido, pero anuló las transferencias falsas, detuvo la venta forzada
y devolvió el control de Ascombe Hall a la línea familiar bajo tutela provisional hasta que su hermano se recuperara lo bastante para gobernar o delegar. En términos prácticos, era una salvación. Fuera del edificio, bajo un cielo blanco de calor, Clara se quedó inmóvil mientras el alivio amenazaba con volverle las rodillas inútiles. Julián se acercó solo cuando los demás ya se habían apartado. «Vuelve a ser vuestro», dijo. «No solo mío, nuestro, de mi madre, de mi hermano, de la propia casa». «Sí». Ella rió entonces, casi sin aliento, casi incrédula. Tenía preparadas 2 grandes frases para el triunfo. Las 2 me han abandonado. Conozco bien esa sensación. Clara lo miró de verdad, y vio no al duque ahora, sino al hombre que había permanecido a su lado sin eclipsarla, que había aprendido a dejar actuar al amor sin posesión, que se había dejado cambiar en público porque una niña y una mujer le exigieron más de lo que el duelo había dejado en él con ganas de dar. «Entonces, quizá», dijo ella, «podamos tolerar un minuto de silencio». Él dio un paso más. «Lady Clara Ascombe», dijo Julián, aunque en la voz se le había ido toda ceremonia salvo la necesaria. «Vuestra finca ya no depende de mi techo. Vuestra libertad es vuestra. Vuestra dignidad es intachable. Bajo esas condiciones mejoradas, ¿puedo al fin formular la pregunta que llevo meses pasando de contrabando?» Ella sonrió, con brillo de lágrimas antes de derramarse. Podéis. Os quedaréis conmigo. No porque necesitéis rescate, no porque mi hija os adore y yo ya no pueda imaginar esta casa sobreviviendo a vuestra ausencia. No porque la sociedad hablará de todos modos. Quedaos, porque os amo. Porque me he vuelto, por vuestra culpa, inconvenientemente adicto a la risa, a los zapatos llenos de barro, a los niños imposibles y a la idea de que el deber no tiene por qué parecer una tumba. Quedaos porque Eloísa os necesita, sí, pero porque yo también os necesito, y he terminado de disfrazar eso de razón. Clara había pretendido contestar con gracia. En lugar de eso se rió entre lágrimas como una mujer que ha sido valiente demasiado tiempo y descubre de pronto que la valentía ya no es necesaria para mantenerse sola. «Esa», dijo, «es la propuesta más desordenada que he oído jamás de boca de un duque». «¿Es un rechazo?» «No». Dio un paso hacia él. «Es un alivio inmenso». Cuando él la besó, ya no había nada frío en el gesto. El escándalo alcanzó su punto más alto solo después de anunciarse el compromiso. Honoria lo llamó una indecente precipitación. Los parientes de Londres lo llamaron excentricidad colonial. Cecilia lloró con hermosura durante 3 días y luego aceptó al hijo de un juez con velocidad admirable. Varias damas vecinas descubrieron que el duelo puede ser honrado, una niña puede volver a querer, y un duque puede casarse donde lo señale el afecto y no la alianza, siempre que la boda prometa espectáculo suficiente. La única persona menos sorprendida fue la duquesa viuda. Arabella Montfort llegó desde Inglaterra en seda gris perla y contempló la casa transformada con una satisfacción profunda, apenas disimulada por la ironía. «Dejo a mi hijo solo 2 años», dijo a Clara en privado, «y convierte la casa en un monasterio con cuadras. Le envío una sola mujer de sangre caliente y regreso para encontrar niños debajo de cada silla. Ha mejorado muchísimo». También hizo algo más valioso que aprobar. Usó su nombre y sus antiguas alianzas para aplastar la última objeción seria, según la cual Clara, como compañera asalariada, había trepado indecorosamente. Arabella dijo a 2 condesas y a la esposa de un obispo que, si Julián hubiera tenido un mínimo de juicio, se habría casado con Clara 3 meses antes y habría ahorrado a todo el mundo una cantidad bochornosa de chismes necios. Después de eso, oponerse dejó de estar de moda. La boda se celebró en la capilla de Montfort a comienzos de otoño.
Eloísa caminó delante de Clara llevando no flores, sino una pequeña caja tallada que contenía una cinta del vestido de su madre y una estrella de papel del techo del cuarto de estudio. Había sido idea de Clara que la memoria se llevara hacia la alegría en vez de esconderse de ella. Cuando Julián vio la cajita en las manos de su hija, tuvo que apartar la mirada un instante entero antes de serenarse. El matrimonio no hizo la casa fácil de repente. La facilidad es barata. Lo que hizo posible fue la honestidad. Julián aprendió que disciplina y ternura no tienen por qué vivir en habitaciones separadas. Clara aprendió que la dependencia elegida en amor no se parece en nada a la sumisión. Eloísa, liberada del miedo a que querer de nuevo implicara traicionar a su madre, se expandió como una niña a la que por fin se le ha dado permiso de ocupar toda su naturaleza. Se volvió audaz, inventiva, a veces imposible, y muy dada a instruir a cualquier futuro hermano sobre qué corredores resonaban mejor si una deseaba poner a prueba la paciencia del aya. Y hubo futuros hermanos. No de golpe, no sentimentalmente, pero con la suficiente constancia como para que, en 10 años, Montfort House albergara un ala entera de infancia. Discusiones, inventos, rodillas raspadas, puños manchados de tinta, caballos de juguete, rivalidades pequeñas y esa clase de caos alegre que Julián había confundido antaño con amenaza. Clara, que había entrado en la casa para salvar a una sola niña del silencio, se encontró gobernando una tribu. Ashcombe Hall no fue abandonada en el proceso. El hermano de Clara mejoró lo suficiente para administrar la finca restaurada con ayuda profesional y muchísimo menos orgullo falso. Su madre, después de resistirse casi un año a la solvencia práctica, admitió que el cargón suficiente y los techos reparados tenían ventajas superiores a la ruina elegante. Julián financió mejoras solo cuando se le pidió, y siempre en estructuras que preservaran la autonomía de Ashcombe, en vez de absorberla bajo el patronazgo de Montfort. Eso le importó a Clara casi tanto como el amor. En cuanto a Honoria, terminó retirándose a Bath con una acompañante de refinamiento adecuado y un agravio pulido a alto brillo. Decía a quien quisiera escucharla que Montfort House se había vuelto excesivamente informal. Tenía razón. Los niños corrían ahora por el jardín del este. El gran salón acogía música parroquial algunas tardes en lugar de mesas de cartas silenciosas. El orfanita del escándalo de las rosas pasaba cada pleno verano una quincena en la casa con otros 3 niños de refugio, porque Clara sostenía que la felicidad, al contrario que el linaje, mejora al compartirse. Julián seguía amando el orden, seguía firmando papeles antes del desayuno, seguía aterrorizando a administradores perezosos, pero ya no confundía la quietud con la virtud. En las tardes de verano podía vérsele en mangas de camisa en el césped posterior, mientras Eloísa y sus hermanos menores intentaban maniobras militares usando ocas como caballería reacia. Años más tarde, los visitantes dirían que Clara llevó calor a Montfort House. Julián sabía que esa era solo una parte de la verdad. Llevó primero valor, el valor de permitir que el duelo siguiera siendo duelo sin convertirlo en ley. El valor de amar a una niña en el juego en lugar de gobernarla como porcelana delicada. El valor de negarse a un duque hasta poder presentarse ante él libre. Y el valor de creer que una casa grande, por orgullosa que fuese, todavía podía convertirse en hogar si alguien dentro insistía en vivir con fuerza suficiente. Esa insistencia lo cambió todo.